Hola, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué Poder?, el podcast de la energía de ICE Intercolombia y Fundación Barco. Yo soy Teo Robledo y así como los cables conducen la corriente eléctrica, yo estaré conduciendo este viaje por el maravilloso mundo de la energía. Es en el que viven Eloísa Latorre y sus amigos. Les recuerdo que ¿Qué Poder?, el podcast de la energía, es un viaje de emociones en el que exploramos la relación entre dos términos fascinantes, energía y educación. Buscamos facilitar la comprensión y promover la apropiación social del conocimiento en relación al mundo de la energía. En este viaje nos encontramos con Jerónimo. Hola. Jero es astrónomo de la Universidad de Antioquia, es futuro magíster en Astronomía y Ciencias del Espacio. Astronomía y Ciencias del Espacio. Acaba de ganar una beca para estudiar en Europa, una beca Erasmus, mejor dicho. Tiene una hoja de vida muy interesante, pero ¿quién mejor que él mismo para presentarse? Jero, bienvenido, contanos quién sos y qué haces en tu día a día. Muchas gracias, Teo. Encantado de estar acá. Este es un espacio que de verdad me genera mucha ilusión pues, poder estar aquí y me encanta pues, lo fundamental para saber quién soy yo. Yo soy alguien que me encanta conversar, soy muy hablador y aparte de ser astrónomo también me encanta la música. Tengo un grupo de rap, hago pistas de rap, entonces me encanta con la música, me gusta, pues estoy aprendiendo a ser DJ y hago como muchas exploraciones como con el audio. Pero sí, ahorita lo que ocupa más mi tiempo es la astronomía, tanto desde la investigación como desde la educación y la divulgación de la astronomía. Entonces, empecemos hablando un poquito de esa relación energía-educación. ¿A vos qué te da energía para hacer lo que haces? a mí, bueno, si yo no duermo bien, no tengo energía para el día. Es curioso que yo soy muy trasnochador. Creo que eso va de la mano con la vocación de astrónomo. Y es que me gusta la noche, de noche rindo mucho, o sea, como que estoy trabajando bastante, es de noche. Entonces, sí, dormir y una buena comida me mantiene activo así durante la noche. Hay una pregunta de rigor en este podcast. Vos tenés ventajas sobre los demás invitados y es, ¿qué es para vos la energía? Sí, pues, o sea, yo por mi contexto académico como que ya asocio la energía de una pues a una idea muy de la física, y es que la energía es como una propiedad que uno le asigna a las sustancias, a los cuerpos, todo lo que nos rodea pues digamos en el universo, y que se manifiesta de alguna manera en cómo interactúan esos objetos que nos rodean. Entonces se puede manifestar en forma de calor, en forma de luz, en forma de movimiento. Entonces son distintas maneras en las que interactúan los elementos que componen el universo. Eso es lo que yo entiendo como energía. Hoy vamos a abordar con Jero una pregunta, y es ¿cómo funciona la energía en el universo? Uh-huh. La primera pregunta que te voy a hacer es el origen de ese universo, que muchas veces pues una de las teorías que existen del origen del universo es el Big Bang, que se explica como una gran liberación de energía. ¿Cómo la energía nos ayuda a entender el origen de todo? Sí, hay algo muy teso, porque para poder entender el origen del universo hemos tenido que observar por muchísimo tiempo el cielo, y ha sido como un gran aprendizaje para toda la humanidad, que inició incluso desde la antigüedad, de solo con los ojos es empezar a ver el cielo y empezar a reconocer ciclos en el cielo, y es un viaje de miles de años hasta el punto en el que podemos apuntar los telescopios más potentes de lo que se ha construido pues hasta ahora, hacia la luz más lejana que podamos encontrar. Durante el siglo XX, algunos físicos, astrónomos se dieron cuenta cuando estaban explorando las ondas de radio, cuando ya se estaba entendiendo que con el radio podíamos hacer telecomunicaciones. Algunas personas les dio por apuntar antenas de radio hacia el cielo, como no tratar de emitir telecomunicaciones a través del radio, sino tratar de ver que se recibían señales de radio desde el cielo. Y se dieron cuenta que en una frecuencia exacta, si uno sintonizaba, así como cuando uno busca una emisora, si uno sintonizaba una frecuencia muy precisa, llegaba de todo el cielo una misma señal que llegaba de todos lados. Pensaron que era un ruido, que eran daños en las antenas, llegaron a pensar que era popó de paloma que había quedado encima de las antenas, un montón de cosas, y nada de eso, como que trataban de corregir esos efectos y seguían viendo como lo mismo. Ahí se dieron cuenta que había como un gran eco, como de una gran liberación de energía, como vos dijiste, que sucedió hace más o menos 13.000 millones de años. Y se dieron cuenta que había tenido que suceder un momento en el que el universo parecía haberse expandido de repente,
y haber empezado a brillar de la nada. Es muy loco porque revisando esas observaciones se dieron cuenta que ese flash de luz fue algo que sucedió casi 400.000 años después de que surgiera el universo. O sea, ya había un universo, pero era como una gran sopa opaca que estaba tan densa y tan caliente que no dejaba de escapar a la luz. Entonces era algo muy interesante porque se dieron cuenta que hubo como un momento donde el universo se volvió como medio transparente y ahí se liberó todo como este grito de luz y quedó un eco que todavía escuchamos hoy en día, que se le llama el fondo cósmico de microondas. Y es porque está en la región de la luz que se llaman las microondas, pues en la frecuencia de luz de las microondas, que es una de las formas de onda de radio. Y las utilizamos, por ejemplo, en los hornos microondas para calentar comida. Entonces hay como muchas conexiones ahí entre lo que observamos en el cielo y el uso de estas cosas en lo cotidiano, que siempre sigue involucrando la energía. Es muy bacano. Precisamente estamos hablando del uso cotidiano. Uno cuando piensa en energía, lo primero que piensa la mayoría de las personas es en energía eléctrica. Sí. Entonces pensamos en la generación de energía y tenemos la energía solar, la energía eólica, la energía geotérmica, la que viene de los combustibles fósiles, que son como las fuentes de energía que conocemos. Sí. ¿Cómo funcionan esas fuentes de energía en otros lugares del cosmos? Sí, eso es muy interesante porque cuando uno se va a ver la energía desde la perspectiva como de la física y como la forma en la que interactúa la materia la materia con la materia o la materia con la radiación, que eso es como en lo que más se ocupan los astrónomos y los físicos hoy en día, tratar de entender cómo esas interacciones, se reduce un poquito la cosa, pues como que en nuestra cotidianidad todo está muy subdividido porque está centrado en la aplicación de la energía. Entonces reconocemos la energía como, listo, lo que decías, energía eléctrica o energía eólica, ¿cierto? Como que se refiere más como a las formas en las que los humanos generamos o consumimos esa energía. Pero cuando uno se va como a lo fundamental de cómo funciona la materia, digamos, de lo que habla, digamos, la física, desde la estructura fundamental de la materia, uno encuentra que hay como unas fuerzas fundamentales y esas fuerzas fundamentales rigen como el resto de la materia. Cuando uno empieza a leer sobre eso, uno se encuentra que hay como unas fuentes de energía que son nucleares, que se refieren como a los núcleos de los átomos, pero uno también puede encontrar cuando los átomos interactúan sin chocarse, ¿cierto? Como sin que los núcleos se choquen, sino que solo interactúan para formar o romper moléculas. Encontramos que hay como energía química, pero esa energía química también puede estar asociada a que hay electrones en esos átomos y los electrones son los que le dan el nombre a la electricidad, por ejemplo. Entonces uno se va encontrando que hay como fenómenos fundamentales que están asociados como a esas fuentes de energía. Cuando uno lo lleva como al cosmos entero, ¿cierto? Como a todo el orden del universo, uno se encuentra que hay una fuente de energía muy, muy importante que es la energía gravitacional, que digamos tiene que ver como con la posición y la masa de los objetos que integran el universo. Entonces, por ejemplo, nosotros, digamos, al estar aquí a cierta altura del suelo en la Tierra, también tenemos cierta energía que en el colegio la llamarían energía potencial, pero es una forma de energía gravitacional. Los cuerpos se están moviendo, entonces hablamos de que tienen una energía cinética y todo eso, digamos, se conecta con que esa energía se puede transformar en otras formas. Cuando se empezó a estudiar los fenómenos nucleares también a principios del siglo XX, empezó a llegar la mecánica cuántica, todo esto, se dieron cuenta que también había unas transformaciones de energía muy específicas que no solo involucraban como una forma de energía en otra, que nosotros decimos, listo, si yo muevo una hélice eólica, puedo mover un imán que genera una corriente eléctrica y así puedo dar energía eléctrica, sino que también puedo encontrar, digamos, otro tipo de fuentes de energía que tienen que ver con convertir incluso masa en energía. Y algo fundamental en la física y en la astronomía y en la química, o sea, en muchas áreas así de las ciencias naturales, es que es el principio fundamental de la conservación de la energía, y es que la energía no debe como destruirse ni crearse, sino que la energía del universo es como una cosa constante en total, pero que simplemente está mutando y convirtiéndose en distintas cosas. Y una de esas cosas que fue un descubrimiento muy importante fue que se pueda convertir como de luz a materia o de materia a luz, ¿cierto? Como que yo puedo hacer ese tipo de conversiones y eso tuvo un montón de implicaciones en el siglo XX, buenas y malas. O sea, tuvo muchas implicaciones de yo poder convertir una cantidad de masa en una cantidad de energía. Es lo que, digamos, está revolucionando aún hoy en día la forma en la que consumimos energía y en la que habitamos este planeta. Y ahora que hablamos de masa y energía, una de las preguntas que yo quiero hacer es por qué a tantos astrónomos, a tantos físicos, les ha interesado tanto el estudio de la energía. Sí, yo creo que es algo fundamental también, como que nos dimos cuenta con todos esos años de observación, y es que
muy rápido la humanidad se dio cuenta que los objetos que podía ver en el cielo estaban demasiado lejos, ¿cierto? No están al alcance de nuestras manos. Entonces, es curioso que, por ejemplo, si un biólogo quiere saber algo de un animal o de una planta, puede hacer un estudio como taxonómico y coger la hojita de la planta y mirarla, dividirla en pedazos, pues como puede cogerla y mirarla. Un químico, si quiere saber algo de una sustancia química, puede llevarla al laboratorio y quemarla o calentarla, enfriarla, diluirla, hacer muchas cosas. Pero los astrónomos siempre hemos tenido el problema de que no podemos hacer una estrella en el laboratorio o no podemos ir por una estrella y sacar una cucharadita a ver de qué está hecho, sino que toda la información ha venido en una forma muy particular de energía, que es la luz. Entonces los astrónomos hemos tenido que trabajar por siglos analizando la luz que nos llega de las estrellas y a través de, digamos, hacerle lo que otras áreas harían con sus objetos de estudio, por ejemplo, lo que decían los biólogos, coger una hoja, los químicos coger una sustancia. Nosotros no podemos coger el objeto, pero podemos coger su luz y dividirla, pasarla, por ejemplo, por un prisma y sacarle como todos los colores que componen la luz que viene, por ejemplo, de una estrella, de una galaxia. Y con eso podemos saber de qué está hecho, podemos estimar la edad que tiene ese objeto, podemos estimar muchas cosas. Y eso es solamente como una forma de aprovechar la energía que se emitió en un proceso astrofísico hace miles o millones de años y que sucedió que ese rayito de luz venía hacia la Tierra y fue captado por una cámara en un observatorio. Y entonces con ese proceso de que se generó pues como este proceso allá que le transmitió esa energía a un rayo de luz y luego la energía de ese rayo de luz se transmite a un detector de una cámara, con eso se puede saber cosas de objetos que jamás vamos a poder, digamos, ni acercarnos. El estudio de la astronomía, sobre todo en el siglo XX, donde hubo grandes descubrimientos y demás, nos ha permitido también alimentar un poco la cultura pop. Eso se traduce en las historias, en las novelas, en la literatura. Tú lo decías, por ejemplo, el estudio de la luz, saber que hay, por ejemplo, los agujeros negros que son capaces incluso de absorberla, pues ha alimentado un montón de libros y de ciencia ficción. Ahí como ves como lo inspirador que ha sido la energía y el estudio de ella para nuestra cotidianidad, pues ahorita lo decíamos en el uso de un celular, un computador o lo que sea, pero también en otras formas literarias, artísticas. No, completamente. Yo siento que siempre ha habido como un ciclo ahí de retorno entre la ficción y la ciencia también, porque a veces hay descubrimientos que nos toman por sorpresa, sucede algo en la naturaleza que no esperábamos y entonces eso lo aprendemos y de ahí surge un montón de ficción, como por ejemplo los agujeros negros es algo así, pero también la ficción ha sido, digamos, fuente de mucha imaginación para luego motivar, digamos, la investigación en esas áreas. Algo muy interesante con lo que mencionas de los agujeros negros es como la visión de la cultura pop que tenemos hoy en día de los agujeros negros ha cambiado mucho a como era hace 10 años incluso. Y un factor determinante fue la película Interestelar. Y es que se asesoraron demasiado bien por un ganador de premio Nobel, pues Kip Thorne, y un equipo pues de investigadores que simularon en un computador cómo se vería un agujero negro si nos arrimamos a él. Y con esa simulación, esa visualización que ellos lograron generar, se estableció como la mayoría de personas hoy en día se imaginan un agujero negro, porque es así. Y es bacano que es una forma muy real, pero también hizo que dentro de la comunidad de científicos se acelerara ese proceso de, bueno, intentemos observar un agujero negro entonces. Y así fue que hace menos de 5 años se pudieron generar las dos imágenes de los dos agujeros negros que hemos podido como observar, entre comillas. Porque no es como ver el agujero negro directamente, sino que reconstruimos una imagen con muchas señales de radio del entorno del agujero negro. Porque el agujero negro en sí no es visible, ¿cierto? Como vos decías, no permite que escape luz ni emite nada de luz él mismo, sino que vemos que tiene un montón de material alrededor que por la increíble fuerza a la que está sometido, emite muchísima energía. Entonces es muy, muy interesante porque la emite en forma de luz y esa luz es la que nos permite saber que un agujero negro es un objeto así de descomunal. Entonces es muy interesante. Entonces yo siento que la ficción y estas imaginaciones tienen mucho, mucho que aportarle a cómo la ciencia, digamos, interpreta las cosas de la energía. Un detalle ahí también es que a los seres humanos siempre nos han impactado como esos despliegues enormes de energía. Uno quiere, digamos, ver películas con explosiones así espectaculares. Hace poquito salió esta película pues, de Oppenheimer, que también la estrella de la película era esperar a ver esa explosión. Entonces, también algo muy motivante en la astronomía es tratar de buscar
cuáles son esos eventos más energéticos en el universo. Hay choques entre agujeros negros, choques entre estrellas, estrellas muy grandes que mueren en forma de supernovas, que son explosiones enormes, que por un instante generan más energía que toda la galaxia en la que existe. Entonces una galaxia que tiene cientos de millones de estrellas, por un instante es opacada por una de las estrellas que está muriendo al emitir toda esta energía. Entonces es algo muy, muy interesante que es lo que siempre, digamos, capta el ojo de los astrónomos. Hay algo muy bacano que vos decís, este podcast lo escuchan niños y niñas, lo escuchan docentes, lo escuchan padres de familia, y hay unos que dirán, no, es que a mí me gusta la literatura y ya, yo de ciencias duras pues nada, o al contrario, a mí me gustan las matemáticas y la física, yo de literatura nada. Vos sos el caso, por ejemplo, con la música, que mezclas la ciencia con el arte. ¿Por qué es importante esa extrapolación o esa combinación de las ciencias unas con otras, en los artes con las ciencias? Sí, súper, a mí me encanta esa conversación y siempre trato de tenerla, así como vos decís, con los dos lados. Yo tengo, por el lado de la academia, amigos muy nerdos, amigos que son como así cuadriculados y que les encanta ese lado exacto. Y por el lado de la música, he hecho amigos como muy espíritus, muy libres, pues como que son muy sueltos en ese lado, pues como con su creatividad, su imaginación. Yo siento que es una conversación súper, súper importante, porque en mi caso, pues digamos, en mi propio proceso como astrónomo, una cosa, pues como que primero empezaron como cosas separadas y ya luego se fueron como mezclando y revolviendo y se convirtieron en una sola. Pues como que mi vocación se volvió como en algo muy, muy mezclado, en donde mis habilidades con el arte, por ejemplo, me permitieron como aprender a enfrentar públicos y como conversar, por ejemplo, en presentaciones grandes, como presentar mis resultados, presentar proyectos, tareas, cosas así como frente a otras personas y poder usar la palabra bien para comunicar las ideas como las quería comunicar. Y eso es súper importante también en la divulgación, digamos, de la ciencia. Entonces, como que uno tener una sensibilidad en las humanidades y en el arte le da a uno mucha perspectiva para cómo transmitir esos conceptos tan exactos que tiene, digamos, las ciencias exactas, las ciencias naturales. Entonces, poder transmitir eso a través de propuestas como artísticas, pues a través de canciones, a través de obras de arte. Por ejemplo, a mí me encanta que hay proyectos en lugares como el Planetario Medellín, como el Planetario Bogotá, que hacen residencias artísticas y reciben artistas para que interpreten resultados científicos, pero digamos en forma de pintura, en forma de teatro, en forma de música. Entonces ese tipo de cosas me parece muy, muy nutritivo. Entonces siempre siento que es como una cosa muy simbiótica que favorece, digamos, el crecimiento uno del otro. Y lo que te decía ahorita también, siento que tener claridad también científica y ser un poquito cansón. Yo también a veces tengo ese lado cansón que es como, no, alguien dijo algo y no es tan preciso o se equivocó porque en realidad ese concepto no se usa así. También es bueno como tener esa claridad porque tener los términos claros permite que uno pueda transmitir también la información de una forma mejor para las personas, que no se les revuelvan los conceptos en la cabeza y que, digamos, si tengo un grupo de personas que están recibiendo esa información, salgan con una idea clara de lo que es que estoy explicando. Entonces, sí. Tengo una pregunta que es como, combina dos cosas y es que haya más aparatos que usan la energía, pues como los telescopios, la inteligencia artificial, un montón de herramientas, permite estudiar mejor la energía. Sí. Tanto en la Tierra como en fuera de ella. Contanos un poquito de cómo esa evolución de los artefactos, sobre todo en los últimos, pues en el siglo XX y en este, ha permitido eso, que la energía permita que estudiemos mejor la energía. Qué bacano. Eso es una idea muy, muy brutal que conecta mucho también conmigo, de que uno a la vez es como un elemento del universo que está estudiando el universo. Es como algo así muy en ciclo. Pero sí, es algo muy interesante porque uno, lo que te decía ahorita también, los detectores con los que se percibe la luz que viene de una fuente astrofísica, no sé, del Sol, de una estrella, de una galaxia, esos detectores funcionan como con el mismo conocimiento que hemos obtenido de estudiar la energía en la naturaleza. Entonces, por ejemplo, las cámaras funcionan como que una cámara no es capaz como de funcionar como el ojo, que es como que detectó como luz en un lugar y de uno le asigno como un color y cosas así. Sino que las cámaras como que usan una cosa que es de la mecánica cuántica que se llama el efecto fotoeléctrico, y es que una partícula de luz genera electricidad también. Entonces, como transformaciones en la energía que aprendimos a detectar en la naturaleza, nos permiten luego convertirlas en técnica y tecnología. Es algo como muy bacán. Entonces sí, yo siento que
seguimos siendo siempre como eso, es como si el universo hubiera sacado una conciencia para tratar de mirarse a sí mismo y entenderse mejor. Entonces me parece como algo muy bonito. Hoy tenemos una preocupación y es, la astronomía nos ha permitido ver muy lejos y hasta ahora somos el único planeta en todos los que hemos visto que tenemos vida. Y para cuidar esa vida hay una preocupación también relacionada a la energía. Y es cómo producimos esa energía, tratar de hacer la transición energética, lo que vos decías, nos hemos inspirado en la naturaleza, en las corrientes de agua, en el movimiento del viento. Ya hay una fuente de energía que estamos estudiando, que hasta ahora no hemos sido capaces tal vez de entender del todo, y es pues hay plantas nucleares que usan la fricción nuclear. Ajá. Y queremos ahora hacerlo con la fusión nuclear, que es como si no estoy mal, sí, no soy comunicador, no científico, es como la fuente de energía del sol. Sí, sí, correcto. Vamos a tener la fuente de energía del sol en la Tierra. ¿Vos cómo ves eso? Porque es una energía que podría ser la mejor de todas, sí, según lo que he escuchado hasta ahora. Sí, es muy interesante porque sobre todo dentro del área, de las áreas relacionadas a la física, y ahí pues es donde yo me he movido, pues digamos, en mi círculo. Yo no he sido cercano a la física nuclear, entonces en ese lado sigo siendo como un espectador un poquito informado, ¿cierto? Como que he visto clasecitas y cositas de física nuclear, pero nunca yo he estudiado pues el tema directamente, entonces tampoco tomen mi opinión como absoluta. Pero hay algo muy interesante y es que los físicos llevan mucho tiempo moviendo como esta idea de que esa es la forma de energía más limpia que tenemos disponible. Usar la energía concentrada en los núcleos atómicos para poder usarla y convertirla, por ejemplo, en electricidad, en calor, en las cosas que necesitamos en nuestra cotidianidad. ¿Por qué es así? Porque es una forma de energía que está liberándola de tener juntos las partículas en los núcleos de los átomos. Si de pronto han visto clases de química o de física en el colegio, se habla de que el núcleo del átomo, ¿cierto?, tiene partículas fundamentales que son los protones y los neutrones. Esas partículas están pegadas con muchísima fuerza y cuando uno las separa, se libera pues una cantidad de energía asociada a esa fuerza que los une. Yo puedo hacer dos procesos ahí. Yo podría intentar separar átomos muy grandes, que eso es como un poco más fácil, ¿cierto? Como tengo un átomo demasiado grande, como son un poco de cargas positivas ahí junticas, muchos protones juntos, hemos escuchado eso de que las cargas parecidas, pero las cargas del mismo signo se repelen. Entonces están haciéndose como fuerza para separarse, pero tienen como unos ganchos, como unas grapas que los mantienen, que es esa fuerza nuclear. Si yo logro darle como un empujoncito y separar uno de esos núcleos, libero pues una gran cantidad de energía y eso se llama la fisión, es tratar de separar los núcleos de los átomos. Nosotros hemos aprendido a hacerlo pues bastante bien, como decías, en las plantas nucleares, pero también lo hemos aprendido a hacer para liberar mucha energía en armas de destrucción masiva como son las bombas atómicas, sobre todo después de estas bombas de fisión. Entonces cuando uno lo hace así, no es una energía tan limpia, ¿cierto? Como uno quisiera, porque esos átomos que quedan, ¿cierto? Esto no es solo cosa de coger un solo átomo y partirlo, sino que está en una masa que tiene trillones o cuatrillones de átomos en una cantidad pues de gramos de la sustancia. Y al hacer eso quedan sobrantes que pueden ser radiactivos, o sea que emiten partículas de mucha energía que pueden hacerle daño a nuestras células. Y eso es lo que pasó en lugares como Chernobyl o cuando estalla una bomba atómica. Entonces eso es un poco delicado. Si una planta nuclear que trabaje a fisión funciona bien, es energía súper limpia y se gestiona pues esa cantidad de desechos que no es tanta como al quemar combustibles fósiles. Si se gestiona bien, funciona perfecto. Pero entonces este terror como hacia esa energía nuclear, sobre todo de fisión, que tiene como tanto riesgo, que han tenido estos accidentes como no solo Chernobyl, también Fukushima en Japón en 2012 fue también un desastre. Todo esto pues digamos como que ha motivado a buscar otras formas y se dieron cuenta digamos también durante el siglo XX que el Sol generaba su energía era no con fisión, o sea, no partiendo átomos, sino uniendo átomos pequeñitos, que son átomos de hidrógeno o de helio. Lo que pasa es que el Sol es una masa así súper hiper grande, entonces es capaz de tener una densidad muy alta en el centro y hacer chocar muchos átomos, y uno que otro de esos átomos logra chocar de forma exitosa y al pegarse también liberan una cantidad muy grande de energía. Y los restos que quedan ahí no es nada tóxico, o sea, es como que tengo hidrógenos y al final cuando hago el proceso tengo helio. Y el hidrógeno y el helio son gases, digamos, con los que convivimos también perfectamente en la cotidianidad y no nos generan problemas. Entonces, hay una carrera, digamos, en el mundo ahorita por tratar de dominar cómo tener esa misma tecnología que replique la forma en la que el Sol genera energía. Pero
es algo que lleva más de 50 años haciéndose y apenas está como empezando a entender como que estamos en el camino correcto, ¿cierto? O al menos no estamos, los físicos nucleares están. y es bastante complicado, pero parece que por ahí va a ser como el futuro de la energía o de la generación de energía, porque si se logran hacer muchas plantas de estas que sean, digamos, muy eficientes y que logren funcionar bien, vamos a tener una fuente de energía muy confiable y que no genera tanto riesgo como las plantas nucleares tradicionales, que aún así es un riesgo increíblemente bajo, pero claro, es muy escandaloso cuando uno de estos lugares falla. Entonces hay un terror también como a esas formas de energía. Pero sí, esa es como mi opinión. O sea, mi opinión es que sí es como la fuente de energía que vendrá en un futuro y parece que sí se va a lograr en algún momento. Ay, se nos está acabando el tiempo, pero tengo que darle esta pregunta a Jero porque fue precisamente una vez que lo escuché a él y me pareció revelador y es, tenemos que cuidar el planeta, no por cuidar la Tierra como tal, sino por cuidar a nuestra especie. Sí. Que realmente, vos lo decías, la Tierra se puede regenerar, ha tenido muchas extinciones masivas y posiblemente, así la dejemos muy mal, pues está en el lugar indicado en el cosmos pues para volver a tener vida. Contanos un poquito de esa idea y por qué decir a los docentes, a los niños y niñas que cuidemos el planeta. Sí, eso es correcto. Nos cuidemos a nosotros. Sí, hay mucha gente que tiene así como que en muchas campañas hacen esa frase de salvemos el planeta, no, el planeta está perfectamente seguro, le han pasado cosas mucho peores, o sea, le han caído pedradas muy fuertes del sistema solar, entonces ha tenido cosas mucho más peligrosas que han casi que extinguido por completo todas las formas de vida, o sea, han habido extinciones masivas que han acabado con el 97% casi de las formas de vida en el planeta. Entonces, como que aún así la vida se ha podido regenerar. Entonces, no solo es que la Tierra es resiliente, sino que la vida es resiliente en sí. O sea, nosotros no somos más especiales que una planta, no somos más especiales que un microbio. Llevamos, digamos, todos como proceso continuo en la Tierra, casi 5.000 millones de años como conviviendo en la superficie de esta piedra. Entonces, el planeta va a seguir aquí, ¿cierto? Lo único que va a acabar con esto es que en muchísimo tiempo los procesos del Sol son los que van a acabar con el planeta. Pero para eso falta demasiado. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo ahorita, que es afectando los ciclos del clima, afectando la temperatura global, afectando la acidez de los mares, todas esas alteraciones nos afectan a nosotros y a las especies con las que convivimos. Entonces, si nosotros tenemos un poquito de empatía con ese proceso que lleva miles de millones de años sucediendo, y con toda la evolución que ha tenido que pasar para que nosotros podamos estar aquí y que podamos desarrollar pantallas y cámaras y como computadores como con los que ustedes estarán viendo esta conversación, es como echar todo eso a la basura porque nos vamos como a intoxicar nosotros mismos luego de todos esos años de esfuerzo. Entonces es más como cuidémonos porque no hay un planeta B. Como les decía ahorita, las fuentes astrofísicas que estudiamos en astronomía, los otros planetas, las estrellas, están increíblemente lejos. Jamás vamos a llegar a tocar otro de esos objetos, o al menos no en un tiempo razonable, pues como para pensar que, si todo sale mal aquí, nos vamos para otro lado. Nuestros vecinos planetarios son inhabitables para nosotros. Marte, la Luna y Venus, que son los objetos más cercanos a los que podríamos subir, son absolutamente hostiles para la humanidad. Entonces es como que no hay otra alternativa que tratar de proteger el clima que digamos nos generó a nosotros, ¿cierto? Hay como unos ciclos que hicieron que la humanidad pudiera salir de la Tierra, ¿cierto? Que todas las especies que hay hoy en día pudieran salir de la Tierra. Y si esos ciclos se desequilibran, ya va a haber otros ciclos que ya van a ser hostiles a nosotros. Puede que otras formas de vida se puedan adaptar a esos ciclos, pero nosotros no. Entonces por eso es como una cosa más de protejámonos y protejamos seamos como empáticos y cuidadosos con las formas de vida que sucede que estamos aquí compartiendo el mismo planeta. Entonces como estamos en un mismo barco y no es como que yo pueda hacerme un rinconcito del barco y solo se va a hundir la mitad de allá. No, si se hunde el barco, nos hundimos todos. Entonces es eso. Un muy buen mensaje para ir terminando este podcast. Hay un ejercicio que hacemos siempre con los invitados e invitadas y es que le pongan un reto a nuestros oyentes relacionado a tu quehacer, si es mirar al cielo, si es leer un libro, si es ver un video específico para hacer algo como una acción, una misión que le pongamos a nuestros oyentes. Son docentes, son niños y niñas, son padres de familia. Sí, genial. Pues a mí, exacto, vos lo dijiste, como astrónomo, yo siento que también las formas de vida en las que nos hemos metido a medida que ya ha llegado el siglo XXI, a medida que hemos empezado a habitar el planeta con la energía de una manera distinta,
hemos dejado de mirar mucho el cielo. Entonces a mí me gusta mucho invitar a la gente a mirar el cielo y a ver si... y hacerlo por varios días. O sea, como traten de mirar, no sé, la misma semana el cielo durante... miren cómo va cambiando la luna. El sol sale todos los días por el mismo lado. Pueden hacerse con ese tipo de preguntas. Y siento que eso lo conecta a uno más como con esa perspectiva de que somos un montón de cerebritos, todos como mirando desde el mismo lugar el universo. Entonces, siempre me gusta es invitar a la gente a hacer ese tipo de cosas. Para seguir emocionándonos, explorando y aprendiendo sobre el maravilloso mundo de la energía, no se pierdan los demás episodios que tenemos para ustedes y síganle el rastro al maravilloso mundo de Eloisa Latorre y sus amigos, que tiene un universo de experiencias para que hagamos de la energía un tema poderoso en el aula y en la comunidad educativa. Nos vemos. Esto es Que Poder, el podcast de la energía de ICE Intercolombia y Fundación Barco. Muchas gracias, Jero. Con todo el gusto, encantado de estar aquí. Nos vemos.